Hola, buenas noches con todos. Comenzamos en unos 2 minutitos, por favor. Sí, dejemos que se unan un poco más de compañeros y enseguida comenzamos. Sí, mis colegas, tenemos unos 2 minutitos, por favor, y nos tomamos al final de la clase 2 minutos más para recuperar esos 2 minutos de espera. Hola, buenas noches con todos, colegas, ¿cómo han pasado? Espero que estén muy bien, que han tenido un buen feriado. Pues nada, empecemos con lo nuestro. Empecemos hoy con la clase. Les agradezco mucho por conectarse. Eh, Gracias por venir a esta clase que teníamos de proyectos, que ya no me acuerdo dónde nos habíamos quedado la última vez.
Déjenme recordar, por favor, la función de la demanda. Me parece que nos quedamos hasta aquí. No recuerdo, hasta aquí me parece. Bueno, voy a repetir a partir de aquí porque no recuerdo si yo les expliqué esta parte. Hasta aquí, hasta la 8 me parece que les expliqué. ¿Está bien? Bueno, les voy a explicar desde aquí. Espero que les agrade la clase como otros, un poco dinámica. Y no sé a cuántas clases estamos de terminar, la verdad. Me falta dos más. Y bueno, nada, pues, mis queridos amigos, hoy vamos a aprender un poco sobre la oferta. Sí, hemos visto la oferta, vimos la demanda en parte, vimos un poquito de la oferta, nos adelantamos en parte a esta parte, en parte a ello. Y realmente nosotros, ¿cómo tenemos que definir a la oferta? Es que decíamos de un mercado, ¿no? Cuando vamos al mercado, nosotros hay muchos oferentes, asimismo hay bastantes demandantes. ¿De qué depende la oferta y la demanda? Depende de un mercado. Siempre oferta y demanda tiene que existir un mercado, tiene que existir una necesidad, tiene que existir un precio. Caso contrario, realmente una oferta no existe, la demanda no existe cuando no existe un mercado y un precio, ¿sí? Nosotros cuando vemos a la oferta y la demanda juntas, las juntamos a la oferta y la demanda, lo que nosotros creamos dentro de un gráfico, dentro de nuestro cerebro o dentro de nuestro pensamiento, lo que nosotros decimos es que la oferta y la demanda son dos posiciones económicas que digamos que son separadas en principio, pero que se unen, ambas se unen por medio de la necesidad, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos comprar pan, por ejemplo, ¿sí? Nosotros nos acercamos a la tienda de confianza o a la tienda de barrio, a la panadería del barrio, y nosotros compramos pan porque quizá nuestra necesidad es tomarnos un café con pan o la leche con pan, sí, es nuestra necesidad. Y nosotros por esa necesidad nosotros pagamos un precio, $1, $2, unos 50, dependiendo cuánta cantidad y qué precio está el pan ese día, por ejemplo, ¿sí? Ahora que es un poco más volátil. Entonces nosotros en el mercado del mercado, nosotros somos demandantes, nosotros demandamos pan y la oferta por su parte lo que hace es satisfacer una necesidad cobrándonos un precio y a la par estableciendo un precio de mercado y a la par estableciendo una forma, como decir de que el mercado nos está dando a nosotros satisfaciendo una necesidad, ¿sí? En ese sentido, cuando digamos un comprador y un vendedor, un oferente y demandante, se encuentran en este mercado, en ese sentido, normalmente no existe un mercado de competencia perfecta, donde se diga mi panadero, por ejemplo, si mi panadero de confianza, por ejemplo, ay, perdón, no he prendido mi cámara, mis colegas, disculpen, ahora mismo me doy cuenta. Nosotros vamos a un mercado y nosotros estamos en el mercado, no sé, en el mercado de pan, por ejemplo, vamos a decir, nosotros a nuestro panadero le decimos, mira que yo quiero comprar pan, ¿sí? Y el pan que yo deseo es un pan, no sé, enrollado. Me gusta el pan enrollado, yo quiero demandar un pan enrollado. Sí, entonces nosotros hablamos a partir de eso con el mercado, le ofrecemos, el mercado nos ofrece a nosotros un tipo de pan, pagamos por una cierta cantidad. Pero no siempre eso pasa en un mercado de competencia perfecta. En el mercado de competencia perfecta quiere decir que, por ejemplo, todo lo que nosotros demandamos es igual a todo lo que se produce, por ejemplo, ¿sí? Es decir, nosotros demandamos 10 panes y el panadero sí pudo tener 10 panes, ¿sí? Entonces eso es un mercado de competencia perfecta. Se llama ese punto donde se encuentra la oferta, la demanda con su precio de mercado, con su precio de equilibrio, significa el equilibrio de mercado. Si normalmente no sucede eso, sucede siempre que, por ejemplo, nosotros encontramos un punto de equilibrio entre la producción y la venta, por ejemplo, los precios. Sucede eso, pero normalmente eso sucede, digamos, en términos teóricos, nunca sucede en términos prácticos, ¿sí? Dicho esta parte, nosotros aquí podemos ver la cantidad de equilibrio, por ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo. Ese es un ejemplo de un cono de helado, por ejemplo, si nos están proponiendo hoy día, el anterior profesor que nos ha dejado estas láminas nos propone este ejemplo. Tenemos un precio acá están los precios independientemente de lo que sea, de que es un cono de helado, puede ser un teléfono, pan, patatas, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y acá está la cantidad demandada, ¿sí? ¿Qué pasa con la oferta y la demanda? ¿Sí? Normalmente se encuentra un precio de equilibrio cuando la oferta y la demanda están dispuestas a pagar $2 por 7 conos de helado, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que cada cono de helado, independientemente de su precio, los conos de helado van a costar $2, ¿sí? Es decir, $2 van a costar 7 helados. ¿Qué quiere decir? Que para abajo, quizá un cono de helado cuesta 0,50, por decir, sí, 0,75, independientemente, sí.
Pero el momento en que yo vendo a $2, vendo 7 conos de helado, quiere decir que yo encuentro mi punto de equilibrio, ¿sí? El momento en que las cantidades y los precios son similares o se encuentran en esta curva, normalmente yo digo que existe un precio de equilibrio. ¿Por qué? ¿Cómo lo determino? Estableciendo la oferta primero y luego estableciendo también la demanda. ¿Qué quiere decir en este punto? Que la oferta y la demanda están dispuestas en principio a pagar un precio de mercado por una cierta cantidad de productos que están demandándose, ¿sí? Los precios de mercado, entonces, están regulados por las necesidades, por supuesto. Yo no necesito 7 conos de helado, ¿sí? Yo necesito nada más tomarme uno. ¿A cómo va a costarme ese cono de helado? Ah, mira, un cono de helado, aquí está, un cono de helado te va a costar $1, ¿sí? Para encontrar ese precio de equilibrio. Entonces me va a costar $1, ¿sí? Un cono de helado. Entonces, ¿tengo aquí equilibrio? No, porque el equilibrio, el punto de equilibrio se encuentra acá en 7 lados, ¿sí? En el momento en que yo venda 7 conos de helado, o venda 7 servicios de transporte, o venda 7 panes, o venda, no sé, 7 cargadas de combustible, venda 7, ¿qué más se me ocurre? No sé, venda 7 llantas, por ejemplo, un servicio de llantaje. Ese momento que yo vendo 7 llantas a un precio determinado por el mercado, ese momento yo voy a encontrar el punto de equilibrio, ¿sí? Normalmente, ¿por qué se estoy a punto de equilibrio dentro de los proyectos? Porque un proyecto es importantísimo determinar en qué momento se encuentra el equilibrio de mercado, ¿sí? En qué momento yo no voy a ganar ni perder, ¿sí? Visto desde el punto de vista un poco desde las finanzas privadas, el punto de equilibrio normalmente se define como aquel momento en que todos los costos de producción generados por mi proyecto están siendo cubiertos por todos los ingresos. Es decir, que si yo para producir 100 viajes, digamos, de personas, de personas VIP, a mí me costó, digamos, $200, ¿sí? Los $200 hacer 7 viajes, ¿sí? Este momento del punto es el momento en que yo cubro todos mis costos y mis gastos y no genero utilidades. Todo lo que tenga para arriba, todo lo que yo empiece a ganar en este segmento, será ganancia absoluta del proyecto, ¿sí? Lo estamos viendo desde el punto de vista de las finanzas ahora, ¿sí? Será ganancia. Y todo lo que tenga bajo esto va a ser pérdidas, ¿sí? Simplemente el punto de equilibrio nos sirve para determinar el momento en que la empresa empieza a tener rentabilidad o empieza a tener flujos de caja positivos, ¿sí? Es importante el flujo de caja, es muy importante, chicos, ¿sí? Es muy importante, porque nos sirve para determinar cuántas cantidades de servicio, por ejemplo, de transporte, cuántas cantidades de transporte de mercaderías, por ejemplo, necesitamos nosotros hacer para poder cubrir todos nuestros costos indirectos de fabricación, los CIF o los CGAF, como quieran llamarlos, o cuánto tengo yo que invertir para eso, ¿sí? ¿Cuáles son mis costos directos de fabricación, costos indirectos de fabricación, los gastos generales de fabricación, como ustedes lo quieran ver? Aquella situación de los costos, ¿cuánto tengo yo que producir para cubrir esos costos? ¿Sí? El momento en que yo cubro mis costos, ese momento en que yo cubro mis costos con el precio de mercado, ese momento quiere decir que yo automáticamente mi proyecto es rentable, si puedo subsistir en el tiempo, porque no estoy ganando ni perdiendo, estoy cubriendo costos y me puedo mantener así. Cubro mis proveedores y me puedo mantener así. ¿Qué pasa luego? A partir de la unidad adicional encontrada en punto de equilibrio, es decir, la unidad que yo encuentro aquí que costaba, que ahora mismo cuesta 7, por ejemplo, ¿sí? Si yo vendo la octava unidad ya significa de que va a costar un poco más, ¿no es cierto? Va a costar 3, por decir, ¿sí? Y ahí ya tengo yo un margen de ganancia. Con lo mismo con la unidad 4, por ejemplo, cuando cueste $4, ¿sí? Voy a empezar a tener ganancias. Eso significa los dos puntos de vista de la oferta y la demanda, lo hemos visto, o desde la economía, y ahora lo vimos desde las finanzas y las finanzas privadas. Y vemos que siempre el punto de equilibrio será necesario para establecer ese punto en que el proyecto es sustentable por sí mismo, es decir, puede cubrir sus costos y gastos. A nivel económico, ¿qué pasa en cambio? El proyecto también es sustentable. ¿Por qué? Porque tanto me demandaste, si me dijiste que querías 10 unidades, yo fui capaz de producir 10 unidades. Te cobro a 50, estamos pares, ¿sí?
No hay nada más que hacer. ¿Por qué? Porque todo lo que produje es igual a todo lo que vendí. A un precio de mercado cualquiera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No importa el precio de mercado, ¿sí? Aquí lo que importa es que las dos curvas se crucen en términos de qué? De cantidades y precios. ¿Por qué? Porque el precio lo pone el mercado, la cantidad lo pone el demandante y el oferente también en parte sí. Porque puedes decirme, quiero 100 unidades. Digo, no puedo yo ofrecerte 100 unidades. Puedo ofrecerte 10 o 20 o 50 las que yo tenga, ¿sí? Y quizá con eso cubre parcialmente la necesidad el demandante, ¿sí? Y tendrá que ir a buscar otro proveedor y cubrirse así la necesidad. Normalmente eso se hace en escenarios perfectos, donde digamos, a mí me contratan para hacer 100 viajes a Bogotá con alcohol etílico, por ejemplo, o alcohol industrial. Yo soy capaz de cubrir los 100 viajes porque tengo las flotas, ¿sí? Entonces yo con esos 100 viajes cubrí mis costos. No he ganado, no he perdido, cubrí mis costos. 101 viajes es cuando yo empiezo a generar dinero realmente para el proyecto, ¿sí? Entonces, así es como se cataloga la oferta y la cantidad de equilibrio, ¿sí? Además, se llama cantidad de equilibrio el momento en que nosotros tenemos por una parte la demanda y por otra parte la oferta, ¿sí? El momento en que nosotros le decimos a la oferta y a la demanda que produzca una cierta cantidad de dinero, ese momento es el momento adecuado para que la oferta y la demanda se interpongan y establezcan un precio de equilibrio, ¿sí? Siempre va a pasar eso. El momento en que nosotros demandamos 2 unidades y la oferta es capaz de darnos 2 unidades, es momento de hablar de punto de equilibrio. Caso contrario, antes no se puede hablar, ¿sí? Espero que les haya quedado claro esta parte de la oferta y la demanda de equilibrio, ¿sí? Y asimismo la función de la demanda tiene una función, una ecuación matemática, una ecuación trigonométrica, digamos, que se estudiaba en la antigüedad, ¿no? Que es cómo se determina la economía hoy se mezcla con las matemáticas, la estadística, y se crean modelos econométricos, económicos, para establecer estos estudios, a ver si es que tal proyecto sirve, si un proyecto no sirve, si un proyecto es adecuado o no es adecuado, en general nos sirve mucho esta función de la demanda, ¿sí? Y lo que trata de buscar un poco la función de la demanda es la relación entre los precios de mercado y la renta del consumidor. Es decir, por ejemplo, ¿a qué quiero ir con esto? Que nosotros somos demandantes, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Quién de nosotros no le gustaría tener un Mercedes-Benz, por ejemplo? ¿Sí? Un camión Mercedes-Benz. ¿A quién no nos gustaría? Creo que a más de uno aquí nos gustaría tener un camión Mercedes-Benz, ¿sí? En cualquier sentido, nosotros somos demandantes de un camión de Mercedes-Benz. La pregunta aquí recabe, y en la función de la demanda siempre se pregunta, ¿somos capaces o si seremos personas objetos de poder pagar esa cantidad que costará un camión Mercedes-Benz? Entonces, realmente hay que ponernos en la función de la demanda y decir, somos demandantes, pero realmente dentro de la demanda sí estamos dispuestos a pagar ese precio por ese bien o servicio que nos están dando. Somos capaces de pagar por un iPhone, somos capaces de pagar por un Mercedes-Benz, o somos capaces de pagar por una camioneta Jack que nos va a servir quizá mucho más que un Mercedes-Benz. No, no sé, ¿no? Hay que evaluar siempre, la función de la demanda evalúa tanto necesidades como capacidad de pago de las personas, de los consumidores, de las empresas, de los proyectos. En tanto que si estoy haciendo mi proyecto, estoy construyendo mi proyecto de servicio VIP para personas que trabajan en el sector público, que son jerárquicos superior, que tienen mucho dinero, gente que trabaja con el gobierno en general. Podemos decir realmente que existe, nosotros, el proyecto puede pagarse o darse el lujo de tener una flota solamente de Rolls Royce, por ejemplo, de unos carros caros, Rolls Royce. El proyecto puede darse ese lujo, entonces nosotros diremos no. Realmente el proyecto no puede endeudarse, el proyecto no está en capacidad de hacer un pago de un Rolls Royce. Lo que el proyecto máximo podría comprar son 10 autos de la marca Kia, por ejemplo, ¿sí? ¿Y en qué determina? En que quizá el servicio sigue siendo el mismo, pero realmente nosotros hemos dicho que el proyecto no es rentable si compramos un Rolls Royce. Nos alcanzaría para un Rolls Royce y quizás salimos hasta en contra. Entonces, realmente lo que tenemos que ver aquí es cuán, en la función de la demanda, si existe el demandante, pero si el demandante también está dispuesto a pagar esa cantidad que nosotros le ofrecemos por el servicio. Realmente hay demandantes que sí pueden
demandar servicios extraordinarios, servicios, digamos, hablemos de servicios de alto valor, pero realmente nosotros estamos al nivel de ellos para poder pagar esas cantidades exorbitantes por esos servicios que ellos quieren. Quizá no, la función de la demanda se encarga de aterrizar un poco más el proyecto, y hacernos ver el proyecto, si es que realmente al sector de demanda que estamos enfocando el proyecto, realmente está dispuesto a pagar, ¿sí? Digamos que el proyecto sí es factible comprar un Rolls Royce, ¿sí? Y queremos comprarnos 2 Rolls Royce. ¿Realmente el proyecto puede pagarse 3 millones de dólares por cada auto? Digamos que sí, el proyecto es sustentable y puede pagarse los 3 millones de dólares por cada auto. No hay problema, sí, porque somos una empresa millonaria. No hay problema. ¿Están dispuestos a pagar la demanda por el uso de ese auto, que son 10 kilómetros, le cuesta a una persona $1,000? ¿Está dispuesto a pagar el demandante ese valor? No, porque nuestros demandantes es cierto que son gente importante del sector público, ¿sí? Gente que tiene un alto cargo, son ministros, son viceministros y tales, pero no están dispuestos a pagar $1,000 por un servicio que quizá les cuesta 1,50 o les cuesta quizá exagerado $10. Entonces, nosotros en la función de la demanda hay que tratar de aterrizar el proyecto y decir verdaderamente si el mercado al que nos estamos enfocando está dispuesto a pagar 10, 1, 100 o $1,000 por nuestro servicio. Realmente, ¿cuánto está dispuesto a pagar ese mercado? Quizás si es una empresa grande que tiene muchos ejecutivos muy poderosos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, hablamos, ¿no?, de gente que tiene alto poder económico, el mismo Guillermo Lazo. Quizás están dispuestos a contratar un Rolls Royce para trasladarse 10 kilómetros. Y si nos pueden pagar los $1,000 que nosotros hemos propuesto dentro del rango de 10 kilómetros. ¿Sí? Entonces, realmente la función de la demanda aterriza muchísimo al proyecto, porque no solo define al mercado al que nos queremos enfocar o la demanda a la que nos queremos enfocar, sino que también define cuánto la demanda está dispuesta a pagar por el servicio que nosotros estamos ofertando, ¿sí? Depende mucho de ello el proyecto para que aterrice, y a partir de ahí determina si es factible o no es factible. Porque en nuestros estudios de mercado, como hemos visto, puede ser que el mercado sí existe la demanda. Sí, todos queremos aquí un Mercedes-Benz, ¿sí? Los 10 que estamos aquí queremos un Mercedes-Benz. Levante la mano, ¿quién no quiere un Mercedes-Benz? Quizás no haya nadie. Todos queremos un Mercedes-Benz. Todos queremos tener un Mercedes-Benz. Pero realmente nosotros estamos en posibilidad de pagar una cuota mensual de 2,200 a 3 años por un Mercedes-Benz, y quizás hasta mucho más. Quizá no. Quizá nuestra economía no da para eso. Quizá podemos darnos el lujo de comprarnos un auto Beat, un usadito de segunda mano, un Kia. Quizá no sé, un Mazda de hace unos 5 o 6 años para atrás, porque quizás es lo que da nuestra economía. Entonces, mucho depende, el proyecto depende de cuando lo aterricemos, realmente a dónde queremos enfocar la demanda y cuánto la demanda está dispuesta a pagar. Porque puede ser que sí, la demanda quiere un Mercedes-Benz, pero no puede pagarla, no puede darse ese lujo. Entonces, es muy diferente, ¿me entienden? Es muy diferente. Hay que tratar de enfocar bien la función de la demanda sobre la demanda y los precios que están dispuestos a pagar, ¿sí? Aquí nosotros tenemos un ejemplo de más o menos cómo se construye un cuadro de las ofertas, ¿sí? Eso no está en el examen, esto nada más es para poder nosotros entender de qué trata la función de la función de la oferta por su parte, ¿sí? La oferta, al igual que otros conceptos, trae sus precios y cantidades. A nivel económico, a nivel financiero, en la evaluación de proyectos, siempre se habla de los precios y las cantidades. ¿Cuánto es el precio de mi producto y sobre qué cantidad? Es decir, si yo ofrezco un producto que tiene cuatro elementos, por ejemplo, 4 cantidades, ¿cuánto es el precio que va a costar? ¿Cuánto va a costar cada viaje? ¿Sí me entienden? Entonces, con eso se determina realmente una curva y se dice un servicio, 1,000, 2 servicios, 2,000, 3 servicios, 3,000. A eso le restamos los descuentos y lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, esto que vemos, esta forma creciente de decir, conforme voy aumentando el número de servicios, como pueden verlo aquí, digamos que esos son servicios de transporte internacional.
perdón, 3 servicios me cuesta 4, 6 servicios me cuesta 6, 9 servicios me cuesta 8 y así sustantivamente, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que quizá yo con una tabla puedo entender cuál va a ser el comportamiento de mi cantidad demandada, ¿sí? Si es que alguien me dice que o de los oferentes, en este caso, si cuántos oferentes hay en el mercado y cuál es la cantidad por la totalidad de oferentes, ¿sí? Esto se llama ley de oferta, ¿sí? No se rompan la cabeza, la ley de oferta es muy simplecita de entenderlo, ¿sí? Conforme incrementan las cantidades demandadas, como lo vemos aquí, las cantidades aumentaron de 3 a 12, a 3 a 15. Conforme incrementan las cantidades, incrementan también los precios de mercado. Es que es algo lógico, mis amigos. Sí, es algo lógico. Digamos que nosotros hoy somos oferentes del servicio de camionetas al sector público, a CNT, que está pagando creo que $90 por día. No estoy seguro, no sé cuánto paga, pero me parece que va por ahí el valor. Y otros ámbitos del sector público, otras instituciones como el INEG, el MAGAF, me parece que pagan a $78 por día. ¿Sí? ¿Que parece bueno? Sí, parece bueno, parecería bueno. Pero realmente el costo-beneficio, bueno, pasando a otro tema, no, el costo-beneficio realmente será bueno en términos de que deduzcamos y digamos de que ese servicio es bueno o malo, dependiendo de las horas trabajadas y del uso del automóvil. ¿Sí? ¿Por qué la oferta, por qué las cantidades demandadas incrementan el precio? Normalmente sucede esto en el mercado. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos demandar, vamos al mercado de nuestra localidad, ¿sí? Y nosotros empezamos a demandar mucho pollo. No es que el valor del precio de la libra de pollo va a reducirse. Lo que va a hacer, al ver tanta demanda que existe, va a tratar de comenzar a incrementar su valor, ¿sí? Eso es lo que va a pasar un poco con las cantidades y los precios. Pero ¿qué pasa en cambio cuando nadie está ofertando? ¿Qué es lo que hace? Los precios tienden a disminuirse. ¿Por qué? Porque realmente nadie le interesa comprar quizá una libra de pollo. Entonces tiende a disminuirse, ¿sí? Tiene una relación directamente proporcional, ¿sí? Entonces eso solamente es para que lo sepan. Yo no preparo el examen, chicos, lo prepara el instituto, pero yo recuerdo no están esos temas que son un poco más técnicos, ¿sí? Y dentro de la oferta, como les digo, puede variar ese valor cambia conforme crece la oferta y depende de algunos factores, ¿sí? De algunos factores. Realmente la oferta tiene sus determinantes o tiene, digamos, su vinculación con ciertos aspectos económicos o con ciertas variables que lo que hacen es cambiar el precio del producto, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces se habla de que la oferta puede cambiar por el precio del bien, lo que vimos, ¿sí? ¿Qué pasa si los precios incrementan? Normalmente la oferta tiende a incrementarse o la oferta tiende a incrementarse, a incrementar los precios. ¿Por qué? Porque hay más oferentes. Si hay más oferentes y los precios tienden a incrementarse, hay la repartición del mercado. Normalmente lo que está pasando hoy con los precios de los insumos, por ejemplo, ¿sí? Quienes hacemos la compra en el mercado, en el supermercado, donde ustedes hagan la compra, ustedes van a ver cada vez un incremento superior del precio de los insumos, por ejemplo, ¿sí? Hablemos del aceite de oliva, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué está pasando con el aceite de oliva, mis colegas? Es que el aceite de oliva, perdón, en el aceite de girasol, es que empezó a crecer su precio. ¿Por qué? Porque los insumos, las semillas de girasol que venían desde Ucrania y desde parte de Rusia, ante la escasez por la guerra, lo que han hecho es incrementar su precio. ¿Por qué? Porque los precios de los insumos, al no existir en el mercado, lo que han hecho los insumos es acrecentar su valor. En tanto, si los insumos incrementan el valor del aceite de oliva el día de hoy, lo que van a hacer es que el precio del consumidor final sea más alto. Yo recuerdo que comprábamos hasta hace unos 2 meses atrás la poma de 1 litro de aceite de girasol, costaba $3, no recuerdo, o 2,50. La última vez que yo compré costaba $6. ¿Qué es lo que ha pasado? Que los precios de los insumos tuvieron a incrementarse. ¿En razón de qué? De la guerra. En tanto que el aceite de girasol ha incrementado su precio de 2 a $6. ¿Sí? La tecnología también hace o bien que los productos, su precio se incremente o se desmejore, o hace bien que las cantidades producidas se incrementen o se desmejoren. Hablemos, por ejemplo, nosotros en términos de tecnología, por ejemplo. Todos demandamos un calzado
para el diario ya. ¿Qué pasaría cuando el calzado incrementa su valor por el término tecnológico? ¿Por qué incrementa? Porque quizá la tecnología es obsoleta. Y puede bajar, ¿por qué? Porque quizá existe una tecnología mucho mejor. Y realmente los precios de mercado han hecho que la tecnología hagan que se produzca mucho más en menor tiempo posible. Y quizá los precios están disminuyendo porque tengo unas economías de escala súper amplias y la gente está demandando cada vez y cuando un montón de calzado, ¿sí? Los factores también como el clima, lo que hacen los factores de clima es que también se incremente o se reduzca los precios de mercado de la oferta, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que, por ejemplo, no hubo lluvias este año, ¿sí? No hubo lluvia este año y lo que puede haber pasado es que los precios de mercado de ciertos productos por el clima tiendan a desmejorarse. Simplemente ya no existen los productos que nosotros demandábamos antes. Ya no existe la papa, no existe la alberja, no existen ciertos productos donde dependen mucho de lluvia, ¿sí? Y también a veces también cambian por los precios de la producción, que a veces es opcional, ¿sí? Los precios de la producción pueden cambiar. ¿Por qué? Porque quizá los insumos cambiaron su valor. Existió pestes, existió pandemias, por ejemplo, que hicieron que el valor del precio de mercado cambie, ¿sí? Puede cambiar con eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quisiera acotar algo o decir algo? No, nadie, ¿no? Bueno, sigamos entonces. Entonces, a la conclusión que nosotros hemos llegado, y la voy a leer textualmente, la conclusión que hemos llegado, es que la oferta es la cantidad de productos y servicios que los vendedores quieren y pueden vender al mercado a un precio, en un periodo determinado para satisfacer necesidades, deseos o cuanto ellas quieran, ¿sí? Lo que hemos dicho, ¿sí? Con eso terminamos la parte de la oferta, que espero les haya quedado un poco claro, y ahora podemos entender que la oferta es una parte importante dentro del proyecto, ¿sí? En tanto que nosotros tenemos que siempre evaluar la oferta, ¿sí? Yo tengo aquí una presentación que ya vamos a entrar a materia de formulación de proyectos, ¿sí? Nosotros hasta aquí hemos identificado, ¿no es cierto? Hemos visto la oferta, la demanda, los análisis de mercado, hemos determinado, hemos visto cómo se pueden. Hemos visto que en el mercado existen diferentes necesidades del mercado. El mercado necesita muchas cosas. Hemos logrado ver en el mercado que existen tanto oferentes como demandantes. Y esos oferentes y demandantes se encuentran en el mercado o se unen en el mercado por una situación en particular, ¿sí? La primera situación en particular es que ellos necesitan cubrir una cierta necesidad de bienes o servicios. Segundo, lo que hemos visto es que ellos están dispuestos a pagar un precio y a la vez, aparte de pagar un precio, lo que ellos también están dispuestos es no solamente pagar un precio, sino también a cubrir una necesidad y aparte de cubrir una necesidad, también ellos están en posibilidad unos y no en posibilidad otros de pagar por ciertos productos, ¿sí? Nosotros lo que hemos visto además es que en la formulación de proyectos, determinadas las necesidades, hemos visto la oferta y la demanda, hemos visto la función de cada uno, el comportamiento de cada uno, pero ya vamos adentrándonos en materia de formulación de proyectos, ¿sí? ¿Para qué me sirve la oferta y la demanda en la formulación de proyectos? Para determinar lo que el mercado necesita y yo establecer a lo que el mercado necesita, lo que el mercado requiere, lo que el mercado busca, establecer yo un proyecto que le satisfaga esas necesidades. Ese proyecto puede ser temporal, puede ser por meses, por días, por años, pero durar en el tiempo. Pueden existir necesidades en el mercado o yo puedo crear una necesidad, ¿sí? ¿Cómo necesidades del mercado, profesor? Necesidades del mercado. Todos necesitamos un teléfono celular normal que tenga WhatsApp y todo, no un iPhone, no un Samsung, no sé, alguna cosa Samsung caro. Yo creo un teléfono económico que trae la nueva tecnología, ¿sí? Este teléfono hace que me levante a ciertas horas, me obligue a hacer ejercicio, me obligue a comer, me obligue a reuniones y cosas de ese tipo. Es un teléfono inteligente. La gente no necesita ese teléfono, pero yo he visto que será algo muy bueno en el futuro. Creo una necesidad de un nuevo teléfono mucho más inteligente, ¿sí? Es un teléfono con computadora que puede simular que estoy yo trabajando, que puede simular a la vez que yo estoy recibiendo una clase.
Es un teléfono que no necesita desconectarse en modo avión en los aviones. Es un teléfono que nunca pierde la señal, ¿sí? Entonces, yo creo esa necesidad. ¿Para quién? Para que esa gente que necesita estar en constante comunicación con estudiantes, con personas, con negocios, con su gente, con directivos, entonces se usa para eso, ¿sí? Crea una necesidad. Hay una oferta, hay una demanda, una capacidad productiva. ¿Están dispuestos a pagar el mercado? Listo, tengo un proyecto. Aparte de determinar esas necesidades por cubrir y esas necesidades creadas, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a ver cuáles son los insumos que necesita el proyecto, ¿sí? ¿Y cuál era la parte más importante de un proyecto? El talento humano, ¿sí? Tengo que empezar a ver en el proyecto cuánta gente me puede acompañar en el proyecto, qué tipo de personas me pueden acompañar en el proyecto. Esta gente va a ocupar cargos directivos, estas personas van a ocupar cargos operativos, van a ser líneas asesoras, van a ser directivos, van a ser personal de planta, de servicios, yo qué sé. El proyecto, ¿qué tipo de personal necesita para poder cubrir esas necesidades? ¿Sí? Y esas personas tendrán que tener un valor. No se puede a la persona ponerle un valor, es cierto, pero sí se le puede poner un número a las personas y decir, el mantenimiento de esta persona o mantener a esta persona haciendo labores de logística, de finanzas, de evaluación, de mercadeo, lo que ustedes quieran, a la empresa le importa mensualmente un sueldo. Entonces, yo empiezo a monetizar mi proyecto, ¿sí? Entonces digo, en gastos de personal, en sueldos necesito $5,000, en términos de insumos para cafetería de estos $100, empiezo a monetizar mi proyecto, ¿sí? Y tengo que monetizar la persona, los insumos, los materiales de oficina, los pasajes aéreos, las cajas chicas, en fin, los repuestos, materiales, combustibles, la capitalización de mi oficina, lo que ustedes quieran. Todo eso empiezo a monetizar y empiezo a decir cuáles van a ser los activos productivos y cuáles van a ser los gastos intrínsecos de mi compañía, ¿sí? ¿Cómo determino eso? Ya les he explicado, tengo que establecer el core business de mi negocio, ¿sí? Pues se acuerdan cuando establecíamos los organigramas y decíamos la persona que es más importante dentro del proceso de formulación, ahora lo podemos ver, ¿sí? Entonces establecemos, ¿no? Si yo digo Carlos Jaramillo, el profesor que da clases en el Sud, que es gerente financiero, ¿aporta directamente a la generación de transporte internacional? No, porque él es personal de apoyo. Él está apoyando a la compañía para que los gastos salgan, para que las cuentas bancarias estén depuradas, para que pueda pagar a los proveedores, para que los repuestos vengan con tiempo. Pero en cambio, si digo alguien que está manejando el tráiler, alguien que está ayudando en el tanqueo, que está ayudando en la revisión de llantas, en la mecánica ligera, esa persona será un gasto o será un costo. Es un costo. ¿Por qué? Porque la persona está inmiscuida directamente en la generación del valor agregado del producto, es decir, de mi transporte, ¿sí? Entonces, los costos y los gastos y los ingresos empiezan a ser monetizados, es decir, empiezo a ver un valor cuánto me cuesta. Asimismo, los viajes. Tengo proveedores, hemos firmado cartas de compromiso, sabemos dónde vamos a irnos con el servicio y entendemos que el servicio va a ser para Jarrín Carrera, va a ser para Lafarge, va a ser para, no sé, en fin, cualquier empresa de transporte que necesite transporte. Y hemos firmado cartas de compromiso donde ellos se comprometen a que nuestro servicio sea prestado 24 horas al día, 305 días del año, con una promesa de 800 viajes durante todo el año, ¿sí? Que nos va a costar cada viaje $3,000, ¿sí? Nosotros decimos 800 viajes de un año por $3,000 de cada viaje, $2,400,000 va a ingresar a la compañía, ¿sí? Empiezo yo a monetizar las necesidades. ¿Por qué? Porque yo tengo cartas de compromiso donde me dice que Jarrín Carrera necesita 500 viajes, Lafarge 200 y una compañía Pepito Pérez 100. Total, tengo 800 viajes. ¿Y yo soy capaz de dar ese servicio? Sí, soy capaz. ¿Y ellos están dispuestos a pagarme por $3,000? Sí. ¿Dónde mezclé hoy los conceptos? Realmente en la monetización del proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proyecto empieza a monetizarse, el proyecto empieza a moverse y empiezo yo a ver los conceptos dados que empiezan a servirme ahora. El oferente soy yo, el demandante sí está dispuesto a pagar 3,000, ¿sí? $3,000. ¿Por cuántos viajes? Cantidad, precio por cantidad,
800 viajes en el año tengo que tener, ¿sí? Y luego veo cómo hago, porque tengo personal de logística, tengo gente que estudia transporte, y me va a ayudar a mí a determinar qué camión debe ir a qué compañía. Quizá Jarrín Carrera, que transporta alcohol y no tiene capacidad, quizá necesitan los camiones más fuertes, más grandes y más poderosos para transportarse entre Quito y Bogotá, por ejemplo, ¿sí? Quizá la FARC, que se encarga de transportar cemento entre Selva Alegre, Otavalo y Quito, por ejemplo, y el puerto de Guayaquil, por ejemplo, quizá no necesitan unos camiones fuertes, quizá lo que necesitan son unos camiones ligeros, porque la carga de ellos es cierto que es pesada, pero en términos de conocimiento o de experiencia, se dice que es mucho más ligera la carga de ellos. ¿Por qué? Porque a la costa las vías son un poco más rectas. No tengo que ir escalando la montaña como tengo que irme a Bogotá, por ejemplo. Entonces, ustedes que saben de logística, que están aprendiendo en transporte, van a poder determinar qué tipo de carro tengo que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, yo empiezo a monetizar el proyecto, ¿sí? 2.400.000 dólares suena muy atractivo, pero realmente, ¿qué tengo que descontar a eso? Tengo que empezar a descontar los gastos, ¿sí? Los gastos y los costos. Combustible, llantas, lubricantes, chofer, daños, seguros, la cuota misma del tráiler, la plataforma, la cuota de esto, en fin, tengo que yo empezar a descontar de esos 2.400.000 los gastos que me genera cada transporte, ¿sí? Además de los gastos administrativos, de los gastos directos de fabricación, los gastos del proyecto, tengo que ver a ver cuánto me importa. Y realmente de los 2.400.000, digamos que yo me gasté en este año, me gasté yo el 60% de gastos, ¿sí? Por 60 dividido para 100, me quedan 2.400.000. Quiere decir que este año tuve una utilidad de 24.000 dólares recién, ¿sí? Ah, mira, qué poquito, 24.000 a 2.400.000, que no tiene mucho sentido. Es que así es, mis colegas, así son los negocios. A veces hay que invertir mucho y los proyectos sirven para eso, para tomar decisiones, para poder decir en un futuro si realmente nosotros queremos, luego de haber reinvertido 5 o 6 millones de dólares, queremos tener un retorno de 24.000. Realmente queremos tener luego de invertir 5 millones 24.000. Realmente es un negocio que sí es próspero, realmente es un negocio que sí va a surgir. Entonces, mis amigos, para eso nos sirven los proyectos, para poder evaluar. Y hemos tratado de mezclar muchos conceptos porque ya estamos metiéndonos en materia de formulación de proyectos y hemos empezado a monetizar el proyecto. Empezamos a entender el proyecto que tiene una manera de ser monetizado, ¿sí? Y vimos que la gente nos cuesta un dinero, que el profesor que le pusimos como director financiero, porque conoce finanzas un montón, dice que sabe, y le hemos puesto de director y nos cuesta un billete. Y también la gente que está apoyando, los dos choferes, el combustible, peajes, lubricantes, llantas, seguros, cuota, bancos, intereses, nos cuesta un billete. Y vemos realmente que el proyecto no nos conviene. Porque dijo, yo no voy a invertir 5 millones para recibir al final de un año 24.000 dólares. Yo por lo menos quiero, al menos que me regrese 1 millón de dólares. Por lo menos invierto 5, ¿sí? Y yo espero que el proyecto termine por lo menos, yo espero que el proyecto se termine por lo menos de recuperar mi inversión en 5, 6, 7, 8 años. Ustedes dependerán, ustedes verán. ¿Por qué? Porque yo empiezo a monetizar el proyecto, ¿sí? Las fases. Hasta ahí hemos visto la parte más interesante de los proyectos, la parte teórica de los proyectos, la monetización de los proyectos. Entonces estamos empezando a entrar en materia de proyectos, ¿sí? Asimismo, los proyectos para ser monetizados tienen diferentes fases. Normalmente, yo he tomado las fases de los proyectos de inversión pública del Estado, porque me parece que las fases del proyecto de inversión pública en el Estado están mucho más completos, son mucho más amplios que realmente las fases que tenemos en los proyectos de inversión privada. Y no es que me refiera a que esté mal los proyectos de inversión privada, pero quizá existen ciertas etapas dentro de la formulación pública que les ayuda a tener un poco mejor de control. No, sin embargo, decir de que hay mucha corrupción, ¿no? Sí, pero sin embargo, a nivel teórico, sirve mejor estudiar las fases de un proyecto público que de un privado, o sea, es mucho más fácil. Porque en el privado lo que hacemos es identificar el problema, levantar la información, resultados, análisis de la información financiera y toma de decisiones. 5 pasos, se acabó.
no hacemos seguimiento, cronogramas, ni nada por el estilo, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa en el Estado? Y lo que debería pasar, ¿no? Y lo que también pasa lo que también pasa en el sector privado, sector público, es que normalmente se identifica primero una necesidad. Primero establecemos una necesidad. ¿Qué es lo que quiere el mercado? ¿Qué es lo que quieren las personas? ¿Qué es lo que quieren las empresas? ¿Qué es lo que buscan ellos? ¿Sí? Identificamos un problema, vemos una necesidad, un problema, lo que ustedes quieran, ¿sí? Hacemos la descripción del proyecto, decimos cuál va a ser la amplitud, los años de duración del proyecto, el enfoque, los objetivos generales, objetivos específicos. Realmente detallamos el proyecto en su magnitud en su magnitud más amplia. Tratamos al proyecto de decirle qué es lo que quiere hacer el proyecto, qué necesidades quiere satisfacer, a dónde quiere enfocarse, la temporalidad o duración del proyecto y sobre todo los objetivos que busca el mismo, ¿sí? Una vez hecho eso, nosotros determinamos las actividades y tareas. ¿Cuál es la diferencia entre una actividad y una tarea? La actividad es el macro proceso, ¿sí?, de un objetivo. En cambio, la tarea es lo más simple, lo más operativo que tenemos que hacer. Digamos, por ejemplo, que nosotros hemos decidido construir una plataforma web para, para enfoque de qué hacemos. A ver, una plataforma web para transporte de personal VIP del Estado. ¿Sí? Lo que veníamos haciendo, el transporte que nosotros nos hemos propuesto como buen ejemplo. Y nuestro objetivo principal o primordial es, estoy en esta parte, ¿no? Ya sabemos del problema, identificamos el proyecto, estoy en la segunda fase, y nuestro objetivo principal dentro del proyecto es prestar un servicio de alta calidad con servicios con transporte de gama media a los ejecutivos del sector público, ¿sí? Y decimos el objetivo está claro. ¿Qué tenemos que hacer en actividades? Buscar el financiamiento, la actividad. La tarea es encargarle al profesor Carlos Jaramillo que se vaya por los bancos locales, las cooperativas de ahorro y crédito, cajas en general, buscando un proveedor de servicios bancarios que nos financie el proyecto. ¿Sí? Le hemos encargado. La actividad era buscar financiamiento. La tarea es ya asignación de una tarea a una persona en específico, que tiene que ser cumplida en un tiempo determinado. Y para esto el profesor, como conoce las finanzas, él mantiene 2 días para hacer esta gestión. Asimismo, le encargamos a cualquier persona aquí presente, digamos a Luis Largo Enríquez, le encargamos la gestión, por ejemplo, de la gestión de personal, por ejemplo, ¿sí? Que Luis Largo Enríquez se encargue de traernos a los mejores conductores que tiene la ciudad de Quito, Guayaquil, Ambato y Cuenca, ¿sí? Para nosotros reclutarles, ¿sí? Entonces, nosotros queremos hacer, la actividad sería una reclutamiento de personal y la tarea sería encargarle a Luis Largo Enríquez que nos traiga los mejores conductores, ¿sí? Asimismo, nosotros decimos que Marco Quispe, por ejemplo, y Kevin Valle son dos personas que conocen de muchísimo de logística. Y Marco y Kevin nos dice de acuerdo, la actividad va a ser que establecer el plan anual de logística de la empresa. Entonces, sería la actividad. La tarea sería encargar a Jorge y a Kevin y a Marco, perdón, hacer el plan de logística anual de la compañía, ¿sí? Asimismo, Jaime Andrés, que conoce muchísima de mecánica, junto con Árvalo y Darling, quien Darling va a dirigirles a ellos, nos dicen, mira, nosotros conocemos de mecánica y sabemos de repuestos, y Darling dice, yo conozco de importaciones. Entonces, creamos la actividad y decimos, miren, la actividad es buscar proveedores internacionales de repuestos, ¿sí? ¿Qué me buscan? Y la actividad es encargarle a Darling, a Álvaro, a Edgar, no me acuerdo a quién más nombré, para que nos busquen proveedores internacionales de repuestos para nuestros autos, unos Ford vamos a comprar, para nuestros Ford Focus, ¿sí? Casi estamos de millonarios. Entonces, como vemos, ¿no?
El objetivo era realmente construir una compañía, era prestar un servicio de alta gama, con autos de alta gama, de alta calidad, a funcionar el sector público. Ahora vamos viendo cómo se va discriminando. El objetivo va poniéndose actividades y las actividades van interponiendo tareas a las personas que trabajan dentro de la compañía. ¿Y por qué? Porque la compañía se encarga mucho de la gestión de personal, como recordarán, ¿sí? Y estamos en esta parte. Y esas actividades que nosotros vamos a hacer, en principio solo hemos dicho que el profesor tiene 2 días. Y los demás, ¿en cuántos días tienen que cumplir? Las demás actividades van a cumplirse primero, una vez que el profesor haya encontrado el financiamiento y haya sido aceptado. Comenzaremos entonces a buscar al personal, porque tenemos los recursos para poder contratarlos, ¿sí? En la semana 2. En la semana 3, Darling se activa con su equipo para de esta manera establecer las actividades relativas a la compra internacional de repuestos que nosotros queremos. Y que Darling con su equipo van a encontrar unos buenos proveedores. Y aparte de encontrar buenos proveedores, lo que van a encontrar es calidad. ¿Por qué? Porque está acompañada de dos personas que conocen muchísimo de mecánica y sobre todo de carro grande. ¿Sí? Como ya tenemos el dinero, hemos asignado actividades, sabemos en qué fecha vamos a ejecutar cada cosa, los resultados esperamos en la tercera, cuarta, quinta semana, asignamos recursos. ¿Por qué? Porque el profesor, que con la actividad que era buscar financiamiento para el proyecto, y la tarea del profesor era irse a visitar las cooperativas de ahorro y crédito, irse a visitar los bancos, ¿sí? Y le trajo el dinero, cumplió su parte, ¿sí? Ahora vamos a asignar los recursos. Darling me dice, mira, yo necesito director financiero, yo necesito que me des a mí $2 millones para los repuestos de los trailers, porque vamos a comprar todo en el exterior, ¿sí? Directamente a una casa comercial que sale mucho más barato, que está en Shanghái, China, y que sale mucho más barato de comprar en Ecuador. Yo le digo, de acuerdo, te asigno en la semana 4 que tú te activas con tus actividades, te asigno 2 millones. Y asimismo la compra del transporte va a encargarse Jorge, y Jorge dirá, mira, yo necesito que me des los $8 millones para los transportes en la semana quinta del mes 2 para poder hacer las compras. Y vamos asignando valores. Y yo como conozco de finanzas, voy a ir diciendo, mira, te doy a ti 2, a ti 3, a ti 4, 5, 6, ¿sí? Y llegará un momento en que le diga, mira, se está acabando los recursos. Entonces, me crearán una nueva tarea, me crearán una nueva actividad me dirán, búsqueda de financiamiento en, en otras compañías, con alianzas estratégicas, yo qué sé, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo, ¿sí? La asignación de recursos realmente se da luego de haber establecido tareas responsables, de conocer de dónde vienen los recursos, nosotros podemos empezar a asignar, ¿sí? Y con esto nosotros elaboramos un presupuesto, ¿sí? Un presupuesto maestro. ¿Por qué es un presupuesto maestro? No porque le dice el profesor, es maestro porque abarca a todas las áreas de la compañía. Yo le he encargado a Darling, le he encargado a Jorge, le encargué también perdóneme, a Kevin, a Luis Largo, yo les encargué esas actividades. Ellos son líderes de sus equipos, son líderes ellos ya de equipos, ¿sí? Y ellos me dicen, mira, a mí me diste para compras, me diste $1 millón, ¿sí? Y Darling me dice, mira, a mí me diste 2 millones. Y Jorge me dice, a mí me diste 3 millones, ¿sí? Para la compra. Y quizá me dice el Kevin, me dice, mira, a mí me diste 8 millones para la compra de los trailers. ¿Cuánto me suma? 8 y 2 son 10, más 1, 11, más 3, 14. Digo, 14 millones es lo que realmente me cuesta el proyecto, ¿sí? Eso es lo que me cuesta el proyecto, 14 millones, ¿sí? ¿De dónde vienen esos recursos? ¿Se acuerdan del profesor que le mandamos de los bancos? Viene de bancos privados, de cooperativas de ahorro y crédito, viene de otras instituciones o de gente que está interesada en invertir en el proyecto, ¿sí? Hasta aquí he determinado mis gastos o de dónde voy a gastarme el dinero, ¿sí? Lo otro que necesito determinar es a qué precio voy a vender y qué cantidad voy a vender, la precio por cantidad, ¿sí? Y realmente si con este precio y cantidad puedo yo cubrir todos estos gastos que estoy teniendo, ¿sí? Así es como se hace en el sector público, cómo se trabaja. En la empresa privada se lo hace un poquito más simple, pero yo sí quería entregarles un poco de conocimiento para que sepan las dos líneas de trabajo, ¿sí? Las dos líneas de trabajo.
En el sector privado no se hace esta última etapa que se llama seguimiento y control. Se lo hace el seguimiento y control, digamos, de manera no muy exhaustiva. Cada quien reporta sus cosas de manera consciente, no existe robo de falco, nada por el estilo, porque hay siempre muchas líneas de supervisión. En el sector público, en cambio, esta parte de seguimiento y control es una parte constante, que ellos la hacen de forma constante, semanal, mensual, quincenal, quinquenal, lo hacen cada rato, ¿sí? Y están tratando de ver cuál es el avance de sus proyectos, en principio el avance físico, cuánto han avanzado de parte de sus objetivos que ellos se plantearon y cuánto ha sido la ejecución de su presupuesto, es decir, cuánto se han gastado del presupuesto, cuánto se han consumido del presupuesto, cosa que no pasa en la empresa privada. Normalmente el seguimiento y control se los designa a las mismas áreas dentro de la compañía para que ellos vayan viendo cuánto dinero van gastando. Si ellos van justificando y dicen, mira, que me gasté los 8 millones de dólares porque compré los autos y aquí están las facturas, mira, voy haciendo, ¿sí? No, no existe mucho control. En el sector público, sin embargo, esta fase es de las más importantes que existen dentro del seguimiento, dentro de la ejecución del presupuesto de seguimiento financiero, ¿sí? Nosotros una vez que hemos determinado y hemos monetizado el proyecto, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Quizá alguien quiere decir algo, acotar algo, mencionar algo, decirme algo, insultarme, lo que ustedes quieran. ¿No? ¿Nadie quiere hablar? Bueno, chicos, espero que estén entendiendo y que les haya parecido bastante amena la clase. Vamos a terminar con esta parte. Vamos a tratar de terminar con esta parte, con la evaluación financiera. Porque la siguiente clase vamos a ver en cambio todo lo que es flujo de caja, Bantir, entonces con esta parte, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos dentro de la evaluación financiera, nosotros tenemos aspectos importantes. Cuéntenme algo, ¿ustedes ya recibieron contabilidad o contabilidad general o algo que tenga que ver con contabilidad? Voy a nombrar a alguien. Edgar Romero, ¿me puede contar si ya recibieron contabilidad o algo por el estilo parecido a esto? No creo que está. Marco Quispe, quizá me puede contar si recibieron ya la materia de contabilidad. Ingeniero, buenas noches. Sí, ya recibimos lo que es contabilidad. Ah, Pero me chévere, ya. recuerdo. Sí, sí, Muy nos bien. dieron eso. Ah, ya les dieron, ya. Verán, entonces, ¿por qué les preguntaba esta parte? Porque si no hubiese tocado parar un poco y explicarles un poco de contabilidad. Como ya han recibido, ustedes conocen bien que contabilidad abarca no solamente las cuentas contables, no solamente los asientos y los ajustes, estas cosas, sino que cuando ustedes ya son gestores financieros, son gestores de proyecto, bueno, más que gestores financieros, son gestores del proyecto. Y ustedes tienen que conocer muy bien la contabilidad, no solamente conocerla de manera superficial, sino un poco más arriba, un nivel un poco más alto, ¿sí? Y saber entender de qué va un balance general, de qué va un balance de resultados y para qué diablo nos sirve. Entonces, los balances a nosotros nos sirven, cualquier tipo de balance, de resultados o el general, o el flujo de caja, o el flujo de efectivo, como quieran llamarlo, nos sirve para una cosa en específico y que se llama tomar decisiones de inversión y financiamiento, ¿sí? ¿Por qué nos sirven los balances para tomar decisiones de inversión y financiamiento? Porque si un balance de resultados me está reflejando que yo tengo pérdidas este año, quizá no sea sinónimo de que necesito financiamiento. Quizá significa de que mis productos no están siendo bien gestionados en el mercado, ¿sí? ¿De qué trata un balance general, mis amigos? Un balance general es la imagen de la compañía, ¿sí? Es una fotografía de la compañía. Realmente nos muestra la composición de los activos, la composición de los pasivos, la composición del patrimonio. Es decir, el balance general nos muestra cómo fueron financiados nuestros activos. ¿A qué me refiero? A que si nosotros tenemos $100,000 en activos, tenemos $100,000 en pasivos y patrimonio, nos va a mostrar en buenas cuentas cuántos de esos activos fueron financiados con pasivos y cuántos con patrimonio. ¿Por qué digo esto, chicos? Porque yo en activos puedo tener 100, ¿no es cierto? Y decir en pasivos tengo 60 y en patrimonio 40. ¿Qué es lo que me están diciendo esos números cerrados? La composición del balance general. Quiere decir que el total de mis activos, el 100% de mis activos, fue financiado con 60, 600,000, 60%,
600 millones, lo que ustedes quieran, de pasivos. Es decir, me financié con proveedores, me financié con letras de cambio, con otras personas, con los mismos empleados, me financié el 60%. Y el 40% me financiaron o bien bancos, o bien accionistas interesados en la formación del proyecto. ¿Sí? ¿Por qué me sirve esto? Me sirve esto para tomar decisiones y saber cuál es la composición del balance general. ¿Sí? Ya no es la clase típica de contabilidad general. ¿Sí? Ahora vemos realmente la composición del balance y la analizamos así. Y decimos, si tengo $100,000 en activos, veo que 600,000, o 60,000 en este caso, perdón, 60,000, vienen de pasivos. Es decir, están financiados con las cuentas por pagar, con las cuentas, pero con las cuentas por pagar, sí, con los intereses bancarios, con las cuentas de los bancos, y etcétera, 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 ¿sí? Y el 40%, en cambio, me ha puesto accionistas de buena manera que han visto en mi proyecto que sí puede ser financiado, ¿sí? Entonces, ya no vemos el típico balance, vemos un balance mucho más estructurado, porque ustedes cuando inviertan, ustedes van a ver así su balance, ¿sí? Por su parte, el balance de resultados ya no es una fotografía, eso tiende a ser una película y nos tiende a indicar cuál ha sido la composición por su parte de la compañía. Lo que quiero que quede claro es que no siempre una compañía que tenga utilidades significa que sea una compañía líquida, ¿sí? Quizás nos demuestra con altas utilidades que es una compañía rentable, pero no líquida. ¿Cuál es la diferencia entre rentabilidad y liquidez? La principal diferencia recae en que la liquidez es cuánto es la compañía capaz o el proyecto capaz de generar dinero en efectivo en el corto plazo, ¿sí? Es decir, si yo puedo generar mucho efectivo con la compañía, tengo altas posibilidades de que mi proyecto sea rentable. Tengo altas posibilidades de que mi proyecto, aparte de ser líquido, sea rentable, y aparte de que mucha gente va a verse interesado. Los inversionistas buscan siempre un proyecto que tenga alta liquidez, si tenga mucho movimiento de flujo de efectivo, de activo corriente. Por su parte, no buscan normalmente compañías con alta utilidad, ¿sí? Porque las utilidades a veces no reflejan realmente el negocio de la compañía. Si hoy ponemos nuestra compañía en Ecuador, quizá tengamos muy bajita la utilidad, ¿sí? Muy baja la utilidad, pero altísimo el flujo de efectivo, altísimas las cuentas bancarias. Pero si nos ponemos la misma compañía en Suiza, quizá las utilidades van a ser altísimas, pero los flujos de efectivo quizás sean menores. ¿Por qué? Porque la gente ya está acostumbrada más a usar su tarjeta de crédito, que paga 30 y 35 días, que no paga en efectivo. Entonces, quizá la compañía tenga altas utilidades. ¿Por qué? Porque el precio de un taxi es mucho más grande en Suiza que en Ecuador. Y aparte ya la gente usa tarjeta de crédito, lo cual nos desmejora el ratio de crédito a nosotros y por tanto incrementa la utilidad. ¿Sí? El balance de resultados, por otra parte, nos muestra cuál es la composición de los costos y gastos. Normalmente, si es una compañía de producción, va a tener altísimos sus costos. Si es una compañía como la nuestra, la de transporte, va a tener en cambio altos sus gastos, ¿sí? Entonces, depende mucho del tipo de compañía. Si es una constructora, tiene altísimos los costos, muy poco los gastos, ¿sí? Y los ingresos igual son altísimos, ¿sí? Pero esto nada más, la evaluación financiera empieza a partir de los balances general y de resultados que nos sirve para tomar decisiones de inversión y financiamiento, ¿sí? Y vamos a verlos luego cómo son las decisiones de inversión y financiamiento. Eso sería, mis amigos, no les molesto más. La siguiente clase vamos a ver flujo de caja y flujo de efectivo, la diferencia, que es algo muy sencillito, ustedes van a entender, yo sé que ustedes son muy inteligentes y van a entenderme. Decirles que me pueden interrumpir cuando ustedes quieran, desearles una buena noche, pero que descansen, y ha sido para mí un placer haber estado con ustedes.